Buenas tardes, profe, pero oiga, eh, una consulta. Bueno, es que yo tenía una dudilla de la tarea, no sé si o esperamos un toque de más. eh, Eh, es sobre la parte de nada más HX, que no me quedó muy claro, no me di cuenta en clase que no me quedó claro cuando estaba haciendo la tarea. entonces, se lanzamos dos dados y entonces lo que hacíamos, la variable x estaba definida como la suma de los dos números que daban el lanzamiento. ¿Ok? Y luego h de x está definido como x al cuadrado menos 2x más 5. Entonces, Ok, ok, aquí, no vi esa parte del final. Entonces, es usar esa definición de la función, eso es cuando me dan un H, o sea, es hacer esa sustitución. O sea, la función es dada, por decirlo así, en esos casos. sí, 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 bueno, básicamente aquí lo que queríamos era utilizar esta propiedad de que el valor esperado de h de x es igual a la sumatoria, ¿verdad? De h de x por f de x, donde f de x es la función de distribución de la variable x, que es la que ustedes encuentran en la parte, en la pregunta 2. En la pregunta 1 ustedes definen el espacio muestral, o sea, todos los valores posibles de esta variable x, la ponen aquí y aquí le ponen la probabilidad. Esta función de distribución, que es f de x, se utiliza también para calcular el valor esperado de cualquier operación que uno haga con x. Cualquier operación matemática que usted haga con x, el valor que se espera del resultado de esa operación, usted lo calcula como la suma de sh de x, cada valor, por f de x, que es este mismo f de x aquí. La vez anterior vimos, comenzamos a ver variables aleatorias. Entonces, y definimos variables aleatorias, como en este ejemplo de la tarea, esta variable x, y de hecho en general vamos a utilizar la letra x mayúscula para identificar una variable aleatoria. Una variable aleatoria es cualquier resultado genérico que yo pueda obtener de un experimento aleatorio, es decir, que está sujeto a variabilidad. Entonces, inventemos un experimento. Por ejemplo, voy a ir a hacer mediciones de suelo para una obra geotécnica. ¿Okay? Y voy a hacer varias perforaciones en un terreno. Y yo podría definir como variable aleatoria la profundidad en el terreno de la muestra que yo saco, a qué profundidad logro yo conseguir terreno firme, donde terreno firme está definido como, podría ser, digamos, el rebote del equipo, digamos, de penetración que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué profundidad ya rebota el equipo y ya no puedo seguir? Entonces yo hago huecos en el terreno, o sea, voy haciendo el ensayo en varios puntos definidos, distribuidos uniformemente dentro del terreno, y yo mido eso, ¿verdad? Esa profundidad. Entonces, a veces me va a dar un poquito más, a veces me va a dar un poquito menos. Entonces, esa profundidad la puedo llamar yo X mayúscula y es una variable aleatoria. ¿Okay? Las variables aleatorias las definimos así, las vamos a escribir como una X mayúscula y vamos a escribir con una X minúscula o identificar con X minúscula un valor particular de esa variable. En el caso que estamos viendo de este ejemplo, podría ser, no sé, a los 2,5 metros. Entonces, 2,5 es un valor particular de X y eso lo vamos a representar entonces como X minúscula. Luego vimos que como son aleatorias estas variables, tienen asociado, como todas, tienen un espacio muestral. Es decir, que serían todos los posibles valores que esta variable aleatoria puede obtener. ¿Cuál sería el espacio muestral de este ejemplo que estábamos hablando de la profundidad a la que ya el terreno es firme? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuál sería el espacio muestral de ese ejemplo? ¿No sería como el dominio de la función? Ajá, ¿cuál sería? Ya eso no sé. Pero vamos a ver, imaginemos que estamos en el curso de mecánica de suelos y vamos a hacer ese trabajo de campo. Vamos a ir a medir eso. Vamos a ir a hacer un ensayo del suelo y a través del resultado del ensayo vamos a definir a qué profundidad vamos a considerar nosotros que el suelo ya es firme. O sea, ya tienes una capacidad soportante X, un determinado valor que definimos. ¿Cuáles serían? Y vamos a ir a hacer, imagínense que tenemos mucho tiempo, mucha plata, mucho equipo, no tenemos limitación, entonces vamos a ir a un terreno y vamos a ir a hacer, no sé, 100 perforaciones.
¿verdad? Cada uno de ustedes va a hacer por lo menos 3 perforaciones, cada uno distintas, y va a registrar el valor ese de la profundidad. ¿Cuál sería el rango de los posibles valores que ustedes podrían medir en ese ensayo de perforación? Hipotéticamente, ¿verdad? Ustedes no saben, antemano no saben qué resultado es, pero ¿en qué rango podrían ustedes medir esas perforaciones? En R positivo, profe, R más. Exactamente, R más. Ese sería el espacio muestral, ¿verdad? No les va a dar 0, obviamente, sino que un valor mayor que 0. Hasta en principio, hipotéticamente, hasta infinito, pero uno esperaría que no sea así, ¿verdad? Si yo tuviera más información, si ya yo más o menos conociera ese terreno, porque he llevado a los estudiantes ya varias veces a hacer el mismo ensayo, a lo mejor ya yo sé en qué rango anda esa perforación y lo podría acotar más. A lo mejor ya yo sé que esas perforaciones, digamos, la profundidad va a ser en un rango, digamos, entre 1,5 metros y 3 metros, por ejemplo, ¿verdad? Que ya más abajo de 3 metros ya el equipo, nunca que he llevado a los estudiantes, baja más de 3 metros. Entonces yo podría decir, bueno, por conocimiento y información adicional puedo definir ese rango más acotado. Pero en este caso, como no tenemos información previa, sí sería simplemente R+. Muy bien, entonces tengo la variable en términos genéricos, la defino X mayúscula, cada posible valor lo voy a llamar X minúscula, y esos valores X minúscula van a estar dentro de un espacio muestral, un rango. Ok, luego, en algunos casos, las variables aleatorias pueden ser continuas, como este caso de la profundidad, ¿verdad? Que puede tener cualquier valor en el rango de los números reales, o puede ser una variable discreta, es decir, que tiene ciertos valores no continuos, digamos, números específicos, como en el ejemplo de lanzamiento de los dados, ¿verdad? Aquí vamos a obtener, tal y como hemos definido la variable aleatoria, que es la suma de los dos números que me dio el lanzamiento de los dos dados, pues yo nada más podría tener los valores 1 más 1, o sea, 2, va a empezar en 2, el espacio muestral de esta variable aleatoria discreta puede ser 2, 3, hasta 12, ¿verdad? Entonces, en este caso son números discretos. Ok, eso hasta ahí vamos a puras definiciones. Luego, como la variable es aleatoria, tenemos este espacio muestral con todos los valores posibles que puede obtener esa variable. Cada uno de esos valores tiene asociado una probabilidad de ocurrencia. Entonces, si yo acomodo, tal y como pusimos aquí en la tarea, en una tablita, los distintos valores que puede obtener esa variable junto con la probabilidad asociada a cada valor, a esas probabilidades se les conoce como la distribución de probabilidad, y definimos esa distribución de probabilidad como F minúscula de X. ¿Okay? Aquí vimos algunos ejemplos, ¿verdad? Este fue el primer ejemplo. ¿Siguen viendo la pantalla? Es que no sé si dejé de compartir o si están viendo. Sí, estamos viendo, bueno. Uno de los primeros ejemplos que vimos la vez anterior fue este caso, que ahorita no me acuerdo qué era, si era, creo que eran bits transmitidos en un mensaje ahí de computadora, y habíamos definido X como la cantidad de bits, se iban a transmitir 4 o 4 mensajes, y definimos X como la cantidad de mensajes que se transmiten con error. Entonces, si yo transmito 4, el espacio muestral de esta variable X, que definimos como cantidad de mensajes enviados erróneamente, va a ir desde 0, cuando todos los mensajes se van bien, entonces X valdría 0, ningún error, 1, 2, 3 o 4, que serían los distintos valores. Este es mi espacio muestral de esta variable aleatoria. Y aquí no fue calculado, sino que fueron dadas estas probabilidades. Se dieron probabilidades de 0.65, 0.29, 0.05 casi, 0.003 y casi 0 para estas distintas valores de X. Entonces, esto me define a mí la distribución de probabilidad. ¿Hasta ahí cómo vamos? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, definimos esa función de distribución de probabilidad y también definimos la función de probabilidad acumulada. Esa la denotamos con F mayúscula. Y esa probabilidad acumulada está definida como la probabilidad de que la variable aleatoria tenga un valor menor o igual que un determinado X. Entonces, se calculaba de manera similar a como calculamos nosotros
las curvas de distribución acumulada. Simplemente con el primer valor, el más bajo, esa F mayúscula va a ser igual a F minúscula y de ahí en adelante lo que vamos haciendo es sumando cada valor. Entonces esta me da la suma de estas dos, va acumulando. ¿Okay? En el último, en el valor más alto del espacio muestral, esa probabilidad acumulada tiene que darme 1. Entonces esa fue otra definición que hicimos. También definimos el valor esperado o la media de una variable aleatoria. En este caso, variable aleatoria discreta. ¿Cómo definimos esa media? Simplemente como la suma de x por f de x, por f minúscula de x, que f minúscula de x es la probabilidad. Entonces, el producto de x por f de x para todos los valores que forman parte del espacio muestral y la suma de eso me da lo que se define como media o valor esperado de la variable. También definimos la varianza, que es cada valor de x menos su valor esperado o media al cuadrado, ¿verdad? La suma de eso. Entonces aquí lo mismo, hicimos este cálculo de x menos la media al cuadrado y por ahí, por algún lugar, bueno, y cada uno de estos valores multiplicados por f de x, claro está. La suma de eso me da la varianza. Esa fue otra definición que hicimos y además vimos dos maneras de calcular. Y después de eso saltamos a ver algunas variables o distribuciones de probabilidad particulares, especiales, muy importantes y que se utilizan muchísimo, de algunas variables aleatorias discretas. Una fue la distribución de probabilidad uniforme, ¿verdad? Cuando una variable se distribuye uniformemente discreta, eso quiere decir que todos los valores posibles de esa variable tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Verdad? Esa es la distribución uniforme discreta, que por aquí se las dejé también en este archivo. En el caso de que los valores que tiene esa variable son números enteros, entonces vimos que es la probabilidad asociada a cada uno de los valores es 1 dividido entre la cantidad de valores posibles. Digamos en el ejemplo que teníamos antes, en este. Si esta variable x, en lugar de distribuir de esta manera, fuera una variable aleatoria discreta, aquí tenemos 5 posibles valores, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, son 5 valores. Entonces la probabilidad, si esto fuera una variable uniforme discreta, la probabilidad de cada uno de esos valores sería 1/5, ¿verdad? Punto 2. Y la probabilidad acumulada sería esta. Siempre al final, sumando 1. Este sería f de x y este sería f mayúscula de x. Que esa fue una primera distribución de probabilidad. Les decía que en el caso de que fueran números enteros, donde a es el valor más pequeño y b el más alto, ¿verdad? Y en medio incluye todos esos, podríamos calcular n como b menos a más 1. Vimos la fórmula del valor esperado y el valor de la varianza también para esta distribución. La otra distribución que vimos es la binomial, la cual se basa en lo que llamamos experimentos de Bernoulli, ¿verdad? El experimento de Bernoulli dijimos que es cuando yo hago un experimento y ese experimento solamente tiene dos posibles valores, dos posibles resultados. A uno le podemos llamar éxito y al otro le podemos llamar fracaso, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un experimento de Bernoulli y me define cuál sería el éxito y cuál sería el fracaso de ese experimento? Profe, Sí. podría ser como que uno defina, por ejemplo, que al lanzar el dado de éxito es que salgan solo ciertos valores y fracaso, o solo un valor y fracaso sea que salgan cualquier otro o algo así. Sí, ese es uno perfectamente. Digamos, qué sé yo, por ejemplo, si estamos apostando y va a ganar el que tenga el valor más alto, ¿verdad? A lo mejor yo defino que éxito es si me sale un 6, ¿verdad? Y fracaso si me sale cualquier otro número.
podría ser, ¿verdad? En ese experimento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de éxito en ese experimento? Si lanzo solo un dado. Sería un sexto, profe. Ah, que sería un sexto, ¿sí? Porque tengo 6 posibles valores y solamente si me sale el 6 y que tiene una probabilidad de ocurrencia de 1 sobre 6, ¿verdad? Esa sería la probabilidad de éxito de ese experimento. Ahora, si yo soy el que está jugando contra usted, para mí más bien éxito sería que a usted le salga los números del 1 al 5, ¿verdad? Si le sale un 6, para mí sería un fracaso. ¿Okay? Entonces, en ese caso, yo estoy definiendo la variable aleatoria distinta, pero siempre hay solo 2 resultados, éxito o fracaso. En mi caso, mi éxito sería, tendría una probabilidad de ocurrencia de 5 sextos, ¿verdad? Es más probable que gane yo a que gane usted, ¿verdad? En ese caso. ¿De acuerdo? ¿Alguien que me dé algún ejemplo asociado con algo de la ingeniería? Profe, Sí, dígame. por ejemplo, al momento que se está realizando alguna prueba, se está sometiendo a una probeta, alguna prueba, y pues el éxito sería que no falle o que falle de tal manera, mientras que el fracaso sería que falle de tal otra o así. Ajá. Sí, a lo mejor usted es el dueño de no sé, de supongamos que es un material para cielos rasos y usted le está haciendo una prueba antifuego, ¿verdad? Y entonces, no sé cómo se hacen esos ensayos, pero a lo mejor pues, hay que someter la pieza a cierta temperatura, ¿verdad? O hay que ir aumentando la temperatura hasta que se queme y se va a considerar que esa pieza es antifuego si no se incendia, si no se quema antes de una temperatura X cualquiera. Yo no se voy a inventar 300 grados centígrados, no sé. O sea, si se quema antes de los 300, sería un fracaso, pero si se quema hasta después de los 300, es un éxito, ¿verdad? Y yo hago varias pruebas. Cada vez que quemo una tablita de esas, una pieza del material, solamente tengo 2 resultados, éxito o fracaso, y eso es un experimento, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, cuando los experimentos tienen esa naturaleza, porque por definición yo defino mi variable de esa, fíjense que en el experimento del fuego, yo podría definir otra variable aleatoria distinta, que sería una variable aleatoria continua, que es registrar y definir X como la temperatura a la cual el material empieza a quemarse, ¿verdad? Esa es otra variable aleatoria, ¿verdad? Pero a mí no me interesa exactamente esa temperatura, sino que me interesa otra variable que estoy definiendo como se quemó antes o después de la temperatura límite, ¿verdad? Entonces, si se quema antes, fracaso; si se quema después, éxito. Entonces, fíjense que para un mismo experimento yo puedo tener variables distintas según sea el interés de lo que yo estoy estudiando. En el caso particular de estos experimentos con 2 resultados, entonces el experimento se llama de Bernoulli. Muy bien, a partir de los experimentos tipo Bernoulli, existen varias distribuciones de probabilidad. Una de ellas es la binomial. Esa fue la que estudiamos la vez pasada. La binomial es cuando entonces yo hago experimentos de Bernoulli y defino como variable aleatoria la cantidad, X sería la cantidad de éxitos que obtengo después de realizar N ensayos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este material que estamos hablando, que queremos que no sea inflamable, si yo digo, voy a realizar muchos ensayos de ese material,
voy a realizar, por ejemplo, por decir algo, llevo 15 muestras, ¿ok? 15 muestras de este material, unos cuadritos de ciertas dimensiones que voy a someter al ensayo. Entonces, si yo defino X como la cantidad de esos cuadritos, de esos 15 ensayos que hice, aquellos en los cuales fue un éxito, es decir, que la pieza se quemó después de la temperatura, digamos, límite o estándar, entonces esa variable X sigue lo que se llama una distribución binomial, ¿verdad? Que vimos cuál era la forma que tenía. Es más, si ustedes están viendo aquí esta tablita, ¿verdad? Entonces vimos que en el caso de la binomial, esta ecuación, ¿verdad? Las combinaciones n de x, p a la x, 1 menos p a la n menos x, esta distribución es la que me dice a mí esa función f de x que hemos estado hablando, que me da la probabilidad de cada valor posible de x, sería la distribución de probabilidad de esta variable binomial, donde nosotros definimos p como la probabilidad de éxitos. Vamos a ver en el ejemplo que nos daba el compañero antes del lanzamiento del dado, ¿verdad? Si definimos como éxito que salga un 6, la probabilidad de éxito es un sexto. Eso equivaldría a P. Y si yo voy a hacer, digamos que 10 lanzamientos de dado y defino X como la cantidad de veces de esos lanzamientos que me sale el 6, los distintos valores de X que tiene mi variable sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10, ¿verdad? Porque estoy haciendo 10 lanzamientos. Entonces, los valores posibles que adquiere X, como yo lo estoy definiendo, que es cantidad de lanzamientos exitosos con un número 6, X va a ir en el espacio muestral desde 0 hasta 10. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 10 lanzamientos el valor de X de éxito sea 0, sea 1, sea 2, sea 3, hasta 10? Bueno, se calcula con esta fórmula de la distribución binomial. ¿Okay? Entonces, ¿alguien me podría hacer el favor de calcular para ese experimento cuál es la probabilidad asociada a X igual a 3? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que de 10 lanzamientos que yo haga, 3 de esos lanzamientos tengan el número 6? Profe, sería con x igual a 10 y n igual a 3. No, más bien n igual a 10, x igual a 3. Ah, ok. Profe, una pregunta, ¿qué significa esa función que usted tiene ahí ¿Cuál? en Excel, digamos, la que se llama, no sé, como combinar, algo así? Sí, es la que estamos estudiando. Es en este caso donde yo estoy haciendo un experimento de Bernoulli. En este caso estamos lanzando un dado. Tengo 2 resultados posibles. Bueno, tengo 6 resultados, pero yo he definido mi variable como éxito si me sale 6, fracaso si me sale cualquier otro número. Ese es un Pero, de Bernoulli. digamos, esta fórmula en Excel es exactamente la que estamos usando o no. Así es. Ah, ok. Exactamente, sí, esta es la Bernoulli. Entonces, dijimos que vamos a hacer 10 lanzamientos, dije, ¿verdad? Vamos a hacer 10 lanzamientos. Entonces, la cantidad de éxitos pueden ser 0, de 0 a 10. ¿Okay? Entonces, pregunté, ¿cuál es la probabilidad asociada a 3 éxitos? ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 10 lanzamientos yo obtenga 3 éxitos? Bueno,
lo calculo como las combinaciones. Vamos a poner la fórmula. Sería esta fórmula, ¿verdad? De la función binomial, esta. Entonces tendría n son 10 lanzamientos, x es 3, porque yo quiero saber cuál es la probabilidad de 3 éxitos. P es un sexto, porque esa es la probabilidad de que cuando yo hago un lanzamiento, ¿verdad? P es la probabilidad de que yo haga una vez el experimento y eso sea exitoso. En nuestro caso, la probabilidad es 1 entre 6. Entonces, es un sexto. Y ya definimos x. X es 3 y n es 10. Entonces, en nuestro cálculo sería las combinaciones de 10 de 3, o 3 de 10, ¿verdad? Aquí 10 y aquí 3. Un sexto elevado a la 3 y 1 menos p, o sea, 1 menos un sexto, o sea, 5 sextos elevado a la 7. 10 menos 3. Entonces, según yo, y si esto está bien calculado, eso me da 0.15. Eso les dio como resultado, 0.1550. Casi un 16% de probabilidad. Bueno, un 0.16. Sí. Sí, profe. Bueno, aquí en esta hoja yo calculé todos los valores, los ven desde 0 hasta 10, todos. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que nunca salga, fíjense que es casi la misma probabilidad de que no me salga nunca el 6 a que me salga 3 veces. Más o menos anda en un 16%. ¿Sí? La probabilidad de que me salga solamente una vez es de un 32%. La probabilidad de que me salga las 10 veces es casi cero, ¿verdad? 1,65 por 10 a la menos 8. Eso es prácticamente imposible que me salga, de los 10 tiros me salgan las 10 veces el 6, es muy baja la probabilidad. ¿Okay? Listo. También vimos entonces cómo se calcula el valor esperado. Es n por p. Entonces, ¿cuál es la cantidad de veces? Vamos a ver, en este experimento donde lanzo el dado 10 veces, ¿cuál es la cantidad de veces en que me salgas? No sé cómo decirlo. Esperen para ordenar el cerebro. ¿Cuál es el valor esperado de éxitos? O sea, ¿qué cantidad de veces yo espero que me salga el 6 si hago 10 lanzamientos? ¿Cuál es el valor, digamos, ese, ¿verdad? El valor esperado, la media, ¿verdad? Sería n por p, ¿verdad? Que aquí está. N por p, que es 1,6. Es decir, uno esperaría que yo lanzando el dado 10 veces, más de una vez me salga el 6 como resultado. Casi 2 veces, pero un poquito menos de 2 veces. ¿Okay? Eso es lo que significa el valor esperado. Y la varianza de los resultados se calculan como NP por 1 menos P. Ok. Hasta ahí, ¿cómo vamos con el resumen? Todo bien, profe. Pero una consulta. En las fórmulas, no sé si las puedo volver a poner, si me hace favor. En la que vimos al principio, la de binomial, ese elemento, digamos, está nx, ¿eso qué es? Eso es como un... ¿Perdón? Es la cantidad de combinaciones. Ok, pero digamos, ese nx, ¿cómo se mete? ¿Cómo se evalúa? ¿Eso qué es? ¿Como una adición o es como una matriz o cómo es eso? Que no me queda claro. No, la cantidad de combinaciones, que es n factorial entre n menos x factorial. Ok, pero bien. Ajá, por x factorial, abajo. ¿Ok? Véalo aquí en la fórmula. Bueno, pero es que aquí lo tengo como combinaciones, pero básicamente voy a escribirlo aquí. Acordémonos que la fórmula de combinaciones
hay varias formas de escribir las combinaciones, que es n de x, o también esto es, como está escrito en la fórmula, nx, ¿okay? Y el cálculo de eso es n factorial entre n menos x factorial por x factorial. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda, una confusión. Digamos, cuando desarrollamos la binomial, la utilizo cuando preguntan cuántas veces la posibilidad de que caiga el 6, digamos, en este caso. Sí. Y entonces, la esperada, el 1,6, ¿qué significa? Tengo como... es como el valor promedio. Fíjense, ¿se acuerdan cómo se... Déjenme quitar este. Aquí. ¿Se acuerdan cómo se calcula la media? Se calcula como x multiplicado por la probabilidad, ¿verdad? Así para todos estos valores, ¿verdad? Cada valor multiplicado por la probabilidad de que ese valor de éxitos sea el que ocurra, ¿verdad? Y luego sumamos todo eso. Lo ve que me da el mismo valor del valor esperado. ¿Okay? Eso quiere decir que si yo lanzo el dado 10 veces, yo espero que en esos 10 lanzamientos, ¿verdad? El promedio de veces en que me va a salir el 6 sea 1,6. Es decir, si vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene un dado, ¿verdad? Ustedes, no sé, son, o yo le doy un dado a cada uno de ustedes, ¿ok? Ustedes son ahorita ahí conectados 29, ¿ok? A cada uno le doy un dado. Entonces, cada uno va a hacer ese experimento, ¿verdad? Lanza el dado 10 veces y registra cuántas veces le salió el número 6. A algunos les va a salir solo una vez, a otros les va a salir 8 veces, ¿verdad? A veces muy suertudo le va a salir 8 veces, a otro le va a salir 4 veces, etcétera. ¿Ok? Si nosotros promediamos la cantidad de veces que les salió el número 6 a cada uno de ustedes que hizo este experimento y promediamos, el valor promedio de éxitos va a ser cercano a 1,7. Bueno, 1,66. ¿Se entiende? Creo que sí, no estoy segura. Digamos, entonces, la binomial la utilizo cuando es como la secuencia de días, digamos, cuando yo estoy haciendo el experimento y voy a tirar 10 veces los dados, entonces, si ocupo saber la probabilidad, utilizo la binomial. Y el éxito esperado es, si yo hago varias veces el experimento, ¿cuántas posibilidades hay que me caiga el 6 en cada experimento? No sé. No, es ¿cuántas veces? El promedio de las veces sería. El promedio de los éxitos. Si yo hago ese experimento muchas veces, muchas veces, y voy registrando cuántos éxitos tuve, el valor esperado me va a decir el promedio de éxitos que voy a obtener, ¿no? Ajá, ahora sí, profe, ya lo entendí, gracias. Por eso les decía, si cada uno de ustedes hace este experimento, cada uno tiene un dado, ¿verdad? Lo lanza 10 veces y cada uno me dice en esos 10 lanzamientos cuántas veces le salió el 6. Entonces, ustedes son 39, ¿cuántos son? 29 estudiantes. Entonces, el estudiante 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 29. Y entonces me van diciendo, ay, a mí me salió una vez o 2 veces, el otro le salió 4 veces, el otro una vez, a este no le salió nunca porque era muy mala suerte. Y así, 2 y etcétera, hasta llegar al final. Y yo promedio esta cantidad de éxitos,
ese promedio me va a dar cerca de 1,7, ¿sí? Que es este valor esperado. El promedio de éxitos que yo tendría haciendo ese experimento. Bueno, ¿alguna otra consulta? No. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar estudiando otras distribuciones de probabilidad que también están asociadas a, a estos experimentos tipo Bernoulli. Pero antes de eso me acabo de acordar algo que quería explicarles. Fíjense que en este caso de la distribución binomial, no hemos hecho otra cosa que aplicar las definiciones del inicio, ¿verdad? Definimos una variable aleatoria, vimos su espacio muestral, y en este caso particular, por el tipo de experimento y los resultados que uno puede obtener, yo puedo calcular la probabilidad asociada a cada uno de sus posibles resultados. Y entonces tengo la distribución de probabilidad. Esta es la que llamamos, aquí le puse P de X, pero también la podríamos llamar como, con la notación F de X. Pero también podemos calcular la probabilidad acumulada. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que en este experimento de lanzamiento del dado 10 veces, cuál es la probabilidad de que la cantidad de veces que me salgan, que el número 6 me salga por lo menos 3 veces? ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo es, profe? Ajá. Tenemos el mismo experimento, tengo un dado, lo lanzo 10 veces. Voy a definir como éxito que me salga el número 6. Ya ustedes aquí en esta tablita, yo calculé cuál es la probabilidad de que en esos 10 lanzamientos nunca me salga el 6, me salga una vez, me salga 2 veces, me salga 3, 4, así, ¿no? Entonces ahora mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que si yo lanzo el dado 10 veces, por lo menos 3 veces me salga el número 6? Profe, ¿no sería esa del 15% o me equivoco? No era la que vamos multiplicando una probabilidad acumulada, ¿eh? Se hace calculando la probabilidad acumulada. Entonces, miren, yo estoy preguntando lo siguiente, yo estoy preguntando cuál es la, yo estoy preguntando cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Porque estoy preguntando cuál es la probabilidad de que el 6 me salga al menos 3 veces, por lo menos 3 veces. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me salga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 veces? ¿Verdad? Entonces, la manera más sencilla de calcular esto, si lo estoy haciendo a mano, sería, eso es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor que, perdón, menor o igual que 2. ¿Sí es cierto? Hasta ahí me van creyendo. ¿Se entiende? ¿Por qué ese uno adelante, profe? Porque la cantidad de éxitos que yo puedo tener, ¿verdad? Tal y como está definido X,
va a ser 0, 1, 2, 3 o hasta 10, ¿verdad? Este es el Ah, espacio. ok, cierto. Ya lo vi. Claro, entonces si yo le estoy preguntando cuál es Profe, ¿por qué dos? ¿Por qué dos? ¿Por qué 2? Porque si este es mi espacio muestral, los valores desde 0 hasta 10, yo le estoy preguntando cuál es la probabilidad de que me salga 3 o más, o sea, que me salga cualquiera de estos, ¿verdad? Incluyendo el 7, aunque parece que me lo brinqué, pero incluyendo el 7. ¿Okay? Esa es la probabilidad que yo estoy preguntando. Entonces, Okay. los que me quedan son estos. Por fuera, ¿no? La suma de todo tiene que ser 1. De hecho, aquí está sumado. ¿Okay? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1, que es la probabilidad total, menos la probabilidad de que sea menor o igual que 2. ¿Okay? Y entonces, ¿esto a qué es igual? ¿No? Eso sería igual a la probabilidad de que X sea igual a 0, que sea igual a 1, más la probabilidad de que sea igual a 2. Profe, pero una pregunta, ¿por qué no se le resta aún solo la segunda probabilidad? Digamos, no va abarcado en la posibilidad de que caiga 2 veces. El dado en 6 era, ¿verdad? No está abarcado en que la posibilidad de que caigas 2 veces, ya está abarcado que haya sido 1 o que haya sido 0. No sé si me voy a entender. No, porque la binomial lo que calcula es la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea exactamente igual a X. Entonces, por ejemplo, cuando X es 1, quiere decir que yo lanzo el dado 10 veces y de esas 10 veces, una vez me sale el 6. Nada más. Eso es lo que, esa probabilidad es de 0.32. De que de las 10 veces solamente una vez me salga el 6. Punto. Entonces es la probabilidad asociada al valor 1 nada más. El valor 0 es que yo lanzo el dado 10 veces y ninguna vez me sale el 6. ¿Okay? Esa probabilidad es de 0.16. Y la del 2 igual, pues si la lanzo 10 veces y me sale 2 veces, exactamente 2, me sale el 6. Solamente 2. Pero eso no abarca el 0, ni abarca el 1, ni abarca el 2. ¿Se entiende? Entendido, profe. Ok. Entonces, esa probabilidad la calculo entonces de esta manera. Eso quiere decir que eso sería igual, tendría que sumar, ¿no? Ese punto 16, 15, no sé cuánto, más punto 32, 30, 112, más punto 29, 071. Ah, bueno, perdón. Aquí me faltó uno menos, ¿verdad? Uno menos la suma de todo eso. Entonces aquí sería 1 menos esta suma. ¿Okay? Vamos a hacer eso aquí. Entonces fíjense que esa probabilidad sería 1 menos la suma de estas tres. ¿Okay? Punto 22. Claro, también como aquí las calculé todas, yo podría sumar estas. ¿Okay? Que me tiene que dar igual. ¿Sí? Solo que normalmente uno utiliza este cálculo porque por lo general, no solamente en estas distribuciones, sino más adelante que veamos distribuciones continuas como la distribución normal o la T de estudio, la chi cuadrada o esas, normalmente uno, además de conocer las fórmulas, conoce
la distribución de probabilidad acumulada, ¿verdad? Y normalmente entonces uno conoce, para cada valor de la función, conoce esto. O sea, conoce la F mayúscula, ¿verdad? Por eso el cálculo lo estamos haciendo con base a la probabilidad acumulada, que es precisamente esta, ¿verdad? Nosotros definimos antes f de x como la probabilidad de que x, espere que ya se me pegó aquí el mouse y estoy escribiendo todo muy feo. Vamos a borrar todo. Nosotros llamamos f de x como la probabilidad de que esta variable x mayúscula sea menor o igual que un determinado valor x minúsculo. Esta función de probabilidad acumulada es la que normalmente uno en ciertas distribuciones conoce, entonces por eso hacemos el cálculo. Calculando esta probabilidad acumulada de 0 a 2 y restándole 1 menos eso para calcular la probabilidad de aquí en adelante. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este cálculo? Profe, una consulta, entonces, o sea, aunque yo calculo la acumulada, igual tengo que hacer la resta. O sea, igual es 1 menos la acumulada. Siempre sí, normalmente se hace así. Y fíjese que en este caso era más sencillo porque si usted quiere calcular esto, tiene que calcular aquí más probabilidades, ¿verdad? Tiene que calcular la de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Era más fácil calcular la de 0, la de 1, la de 2 y luego restar, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, fíjense que esta, si yo hubiera tenido la distribución de probabilidad acumulada aquí, ven que aquí esta fila me daba la probabilidad de f, la probabilidad acumulada f de x sería esta otra. De 0 es este valor. De 1 es este más este. Entonces aquí llevo hacia arriba, llevo la probabilidad acumulada que al final me tiene que dar 1. ¿Lo ven? Entonces, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que al menos 5 veces me salga el número 6, sería 1 menos, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea 5 más, es igual a la probabilidad de 1 menos la probabilidad acumulada hasta 4. Antes dijimos, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3, o sea, 3, 4, 5, 6? Sería 1 menos la probabilidad de que 2 o menos. ¿Okay? Fue la que calculamos antes. Aquí. ¿Se entiende? Sí, bro. ¿Cuál es la probabilidad de que de esos 10 lanzamientos, el 6 me salga 3 veces o menos? Sería lo mismo, pero con una inecuación, ¿no? Lo mismo que se hizo antes. Ajá, pero ahí tienen la tabla y lo pueden calcular, lo pueden leer. ¿Cuánto es la probabilidad de que me salga 3 veces o menos? No sería como 1 menos la probabilidad acumulada de 4 hasta 10. O solo la acumulada desde 0 hasta 2, 0,77, ¿no? No, esa sería la probabilidad, esa casi. Esa sería la probabilidad de que me saliera menos de 3. Pero yo dije 3 veces o menos. Sería 0,93 este. ¿Sí? Porque aquí está acumulado desde 0 hasta 3. Entonces, esta probabilidad es 3 o menos. O sea, incluye el 3. Esta sería menos de 3. Y esta sería
al menos 3. O lo que es lo mismo, 3 o más. ¿Ven la diferencia de estos 3 cálculos? Eso les tiene que quedar muy claro. Es importante la anotación. De nuevo, el amarillo es 3 o menos. También lo podríamos decir máximo 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de veces que me salga el 6 sea máximo 3 veces? 0,93. ¿Verdad? Entonces, tal vez para que tengan esta notación. Máximo 3 es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Eso es máximo 3. Mínimo 3 o al menos 3 es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. Y menos de 3 es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Sí? Este sería el amarillo. Este sería el verde. Y este sería, para ver si lo estoy haciendo bien. No, este sería el azul, perdón. A ver cuál es. Y este sería el verde. Estas probabilidades de aquí. ¿Queda claro eso? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Ninguno. Todo perfecto. En el caso de esta probabilidad de color azul, o sea, X mayor o igual que 3, es la que se calcula como 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3. O lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. ¿Todo el mundo claro con esto? Ah, a ver, esto lo hice mal. Y nadie me corrigió. Aquí lo escribí por error, así. Y aquí también lo escribí mal, así. Ahora sí. ¿Alguna duda? No hay dudas, todo está perfectamente entendido. Vamos a ver. David González, ¿cuál es la probabilidad de que de esos 10 lanzamientos al menos 4 veces salga el 6? Está Diego Quesada. Y sería 1 menos 0,98. No, ¿No sería 1 menos 0,05426? no.
1 menos 0,93. Exactamente. Ajá. Entonces, ahí le pregunté cuál es la probabilidad de que salga al menos 4 veces. O sea, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4. Lo que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Okay? Es decir, 1 menos f de X igual 3, F mayúscula. ¿Okay? Vea que lo escribí de un montón de formas. Entonces, yo quiero saber que sea 4 o más veces. Entonces es 1 menos la probabilidad de que sea 3 o menos. Y eso es lo que me da F mayúscula, que es 0,9302. En este caso sería 1 menos 0,93, esos 02 que da 0,69. ¿Sí? Ahí, vamos a ver quién más. Tal vez Anthony Camacho, ¿será? No, no veo la fe. Sí. ¿Cuál sería la probabilidad de que de esos 10 lanzamientos un máximo de 4 veces salga el 6? Sería 0,98. 0,9845. Ajá. Esa, la probabilidad que pregunté fue probabilidad de que X sea, dije máximo 4, es decir, puede ser 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces X es menor o igual que 4. Ajá. En este caso es esta probabilidad que tenemos aquí acumulada. O sea, esto es igual a la función acumulada para X igual 4. ¿Sí? Y vamos a ver el último, tal vez alguien, Aarón Abarca. ¿Cuál sería la probabilidad de que la cantidad de veces que me salga el 6 sea menos de 4? Menos de 4. 0,93. 0,9302, que es este valor. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí le pregunté, fue la probabilidad de que sea menos de 4, o sea que la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. ¿Okay? Lo que es lo mismo que la función acumulada para X igual 3. Listo. ¿Alguna consulta? ¿Quedó todo esto claro? Estas mismas preguntas uno las puede hacer para cualquier variable aleatoria conociendo sus funciones de distribución de probabilidad o probabilidad acumuladas. ¿Verdad? Lo mismo, de que sea al menos, que sea menos de, que sea más de, etc. ¿Okay? Que sea exactamente tanto para cualquier función de probabilidad. Bien, vamos a continuar entonces, si no tienen más dudas. Creo que con este repaso queda bastante bien estudiado la clase de la vez anterior. Vamos a continuar, como les decía, con otras distribuciones de probabilidad, donde también lo que tenemos son experimentos de Bernoulli, pero donde definimos la variable aleatoria de manera distinta. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a la clase de hoy. Vamos a ver, habíamos llegado hasta Bernoulli. Perdón,
hasta la distribución binomial, que es esta que hemos estado estudiando. ¿Okay? Ajá. Esos son ejemplos. Vimos la media y la varianza. Y ok, esta es otra. Vamos a seguir con el mismo, tal vez con el mismo ejemplo que nos dio el compañero. Vamos a seguir haciendo el lanzamiento de dados. Cada lanzamiento de dado va a ser exitoso si obtenemos un 6, lo cual tiene una probabilidad de un sexto, y va a ser fracaso si sale cualquier otro número. ¿Okay? La distribución binomial, la distribución geométrica, que es la que vamos a ver ahora. En esta distribución vamos a definir la variable X como la cantidad de veces que yo tengo que lanzar el dado hasta que me salga un 6. O sea, hasta que obtenga un éxito. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí X es la cantidad total de lanzamientos. Si yo tengo que lanzar el dado 8 veces para que me salga un éxito, eso quiere decir que hasta el lanzamiento número 8, el último, obtuve un éxito con probabilidad de ocurrencia P. Y todos los lanzamientos anteriores, del 1 al 7, es decir, hasta los X menos 1 lanzamientos, todos fueron un fracaso, cuya probabilidad es 1 menos P. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien me podría calcular? O bueno, hagamos la fórmula acá. Esta íbamos por la binomial, vamos a agregar, bueno, la podríamos duplicar para usar esta misma hoja de referencia. Vamos a crear una copia aquí al final. Y ahora esta sería la distribución geométrica. Entonces, fíjense que en la distribución geométrica tenemos nada más dos parámetros que son P, que es la probabilidad de éxito, igual de un experimento de Bernoulli, y X es mi variable aleatoria, donde X es la cantidad de veces que debo repetir el experimento hasta obtener un éxito. ¿Okay? Entonces, en este caso, esa probabilidad, vean que se calcula como P, ¿verdad? Multiplicado, hagámoslo así, P multiplicado por 1 menos P. Y eso elevado a la X menos 1. Claro, lo que pasa es que aquí el rango es a partir de 1. Aquí ya N no juega para nada. Y entonces, en el experimento que estábamos haciendo anteriormente, yo pregunté cuál es la probabilidad de que tenga que lanzar el dado 8 veces hasta que en ese lanzamiento número 8 me salga un 6. La probabilidad de que eso sea así es de 0,4, o sea, casi un 5, es un 0,05, casi un 5%. ¿Okay? ¿Se entiende la distribución geométrica? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. Estamos con el mismo experimento. Estamos lanzando el dado. Estamos definiendo éxito cuando
me sale un 6 y fracaso cuando me sale cualquier otro número. Por lo tanto, la probabilidad de éxito es un sexto. ¿Okay? En la distribución binomial, la variable aleatoria estaba definida como en este caso, en la distribución binomial, X estaba definido de la siguiente manera. Yo iba a hacer una cierta cantidad de veces el experimento. Aquí estaba definido cuántas veces iba a hacer yo el experimento. En este caso dijimos 10 veces. Lanzaba 10 veces el dado. Y X estaba definido como la cantidad de éxitos. O sea, la cantidad de veces que me salía el 6. Entonces X podía hacer que no me saliera nunca, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 veces, ¿no? Porque lo estoy lanzando 10 veces. En el caso de la geométrica, no está definido cuántas veces lanzo yo el dado, sino que aquí yo lo que voy a hacer es que hago el experimento una vez, o 2, o 3, o 4, o 5. Hago el experimento X veces hasta que obtenga un éxito. ¿Okay? Entonces, aquí la variable X empieza en 1, obviamente. Tengo que hacer por lo menos un lanzamiento, ¿verdad? Entonces lanzo el dado y X es 1 si en ese primer lanzamiento ya me sale un 6. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? Esta. ¿Okay? Se calcula de esta manera. En ese caso, la probabilidad de éxito es siempre un sexto y en ese caso X es 1. ¿Okay? Obviamente, la probabilidad de que en el primer lanzamiento me salga el 6 es igual a un sexto, ¿verdad? Porque es la probabilidad de, precisamente, de que yo haga un lanzamiento y que en ese lanzamiento me salga el 6. ¿Qué significa que X sea 2? Que yo tengo que hacer un lanzamiento y me sale cualquier número. Hago el segundo lanzamiento y ya en ese me sale el 6. Ya en ese es exitoso. Y así. Y fíjense que aquí el rango de valores de X es desde 1 hasta infinito, ¿verdad? Esto puede seguir creciendo infinitamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer, por ejemplo, antes que estábamos hablando de 10 lanzamientos, cuál es la probabilidad que yo tenga que hacer 10 lanzamientos y hasta en el último, hasta en el número 10, me salga el 6? 0,3. ¿Ok? Ahora sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces aquí vuelvo a hacer las preguntas de antes. Para este caso, que es la distribución geométrica, y para nuestro experimento de lanzamiento de dados, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que hacer al menos 5 lanzamientos? Al menos 5 lanzamientos para que me salga un 6. Para que en uno de ellos me salga el 6. Voy a quitar todos estos colores que ya no puedo. ¿No sería 0,59? No. 0,08. No. Vamos a ver, probabilidad de tener que hacer al menos, ¿cuántos dije? 5. Al menos 5 lanzamientos para obtener
un 6. Bueno, vamos a poner un éxito. Profe, ¿no sería la acumulada 1 menos la acumulada hasta 4? O sea, 1 menos 0,51. Exactamente. ¿Verdad? Aquí, ¿cuál es la palabra clave? Al menos 5. ¿Verdad? Esa es la palabra clave, es al menos 5. Al menos 5 significa o se define como que X sea mayor o igual que 5, ¿verdad? Es decir, de aquí hasta el infinito, ¿verdad? Porque esto aquí sí sigue, ¿verdad? Sigue hasta el infinito. Entonces la probabilidad de tener al menos 5 es la probabilidad de tener 5 o más. Estoy preguntando la probabilidad de que X sea mayor o igual que 5. Eso es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1 menos F con X igual 4. ¿Sí, verdad? El acumulado hasta 4. Entonces, aquí ya teníamos preparada la función acumulada, ¿verdad? Entonces, que sea 5 o más es 1 menos la probabilidad de 4 o menos, que es este acumulado de 0.5117. Entonces, en nuestro caso, eso sería 1 menos este valor. ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que hacer hasta 5 lanzamientos para obtener un 6? Sería al revés, ¿no? Ajá. ¿Cuánto da? ¿Cuánto sería? Sería la probabilidad de 1 a 4. No. Profe, no es 0,08. No. Sería la probabilidad, dice hasta 5, es decir, pueden ser 5 o menos, ¿verdad? Sería 1 menos la posibilidad que sacamos antes, ¿no? 1 menos. Menos la posibilidad que sacamos antes. No, porque la de antes incluye el 5 y esta también incluye el 5. No es la acumulada hasta 5 y ya. Simplemente sería esta acumulada hasta 5. Ajá. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 5. Ay. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que hacer, o sea, la probabilidad de que el 6 me salga haciendo menos de 5 lanzamientos? Sería sin incluir el 5. Sin incluir el 5. O sea, 0,51. Correcto. Eso sería equivalente a la probabilidad de que X sea menor o igual que 4. ¿Alguna pregunta? Profe, si puedes subir el Excel luego a medición. Sí, claro. Gracias. Bueno, entonces esta es la distribución geométrica. Fíjense que se parece varias de las distribuciones que vamos a ver hoy, o todas las que vamos a ver hoy, tienen que ver con experimentos de Bernoulli. Todas hay un éxito o fracaso cada vez que hago el experimento, ¿verdad? Hago el experimento una vez y obtengo un éxito o fracaso. Pero
en ese tipo de experimentos yo puedo definir mi variable aleatoria de maneras distintas, ¿verdad? Ya hemos visto dos. Ahora, también con esta distribución geométrica, bueno, ahorita vemos este ejemplo, les voy a mostrar, ¿verdad? Aquí en esta tablita está la distribución geométrica, está esta fórmula de probabilidad que estamos usando, también tenemos su valor esperado y tenemos su varianza. ¿Okay? Entonces el valor esperado es 1 menos P, 1 entre P. Entonces el valor esperado sería 1 entre P. Y la varianza, fíjense que es 1 menos P dividido entre P al cuadrado. ¿Okay? Eso sería más 1 menos P dividido entre P al cuadrado. ¿Qué significa? Que antes me preguntaron, en este caso, ¿qué significa el valor esperado? ¿Alguien me puede explicar esta definición? ¿Qué significa que el valor esperado de este ejercicio sea 6? Que en promedio va a salir 6 veces. No. ¿Otro? Es como que el promedio va a ser que hay que tirarlos 6 veces para que salga una vez. Exactamente. En promedio tengo que lanzar 6 veces el dado para que de esas 6, una sea exitosa. O sea, que me salga el número 6. Eso significa. ¿Okay? Bueno. Ahora, veamos un ejemplo. Dice aquí, la probabilidad de que una vigueta prefabricada tenga un problema estructural es de 0,01. Asuma que las viguetas son independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 125 viguetas tienen que ser analizadas antes de encontrar la falla estructural? ¿Okay? Entonces aquí el valor de P es 0,01 y X sería 125. Entonces tendría 0,01, que es P, elevado a la 1, multiplicado por 1 menos 0,01, o sea, 0,99, elevado a la X, de 125 menos 1. El producto de eso me da 0,00288. Para este mismo ejercicio, creo que están calculadas las medias y las varianzas. Veamos este otro ejemplo. Dice, la probabilidad de que un bit transmitido a través de un canal de transmisión sea recibido con error es 0,1. La probabilidad de que el bit salga con error. Fíjense que en este caso, nosotros estaríamos definiendo éxito como la transmisión errónea del bit. Por eso la vez anterior les decía que éxito no significa necesariamente un resultado bueno. Éxito es el resultado que a mí me interesa estudiar. Aquí me interesa estudiar la transmisión del bit de forma errónea. Entonces, cuando eso pase, sería el éxito. Y esa sería entonces su probabilidad, 0,1. Suponga que todas las transmisiones son eventos independientes y sea la variable aleatoria X el número de bits transmitidos hasta el primer error. Encuentre el promedio y la desviación estándar. ¿Okay? Entonces aquí tenemos claramente la variable X está definida como una variable que sigue una distribución geométrica, ¿verdad? Porque es la cantidad de veces hasta que me salga un bit erróneo. Entonces, su valor esperado lo calculamos con las fórmulas que vimos recién.
1 entre P, es decir, 1 entre 0,1, que eso me da 10. ¿Qué significa ese valor esperado? Que en promedio yo tendría, cuando yo transmite los bits voy a estarlos transmitiendo, en general van a salir sin error, pero por lo general, en promedio, el bit número 10, cuando hago el lanzamiento número 10, ahí me va a salir ese con error. Más o menos en promedio, cada 10 bits transmitidos me salen con error. Eso es lo que significa ese valor esperado. Bueno, en este caso, la varianza es de 90. Bueno, y la desviación estándar de 9,49. Es una varianza o una desviación estándar muy grande la que me está dando, ¿verdad? Porque así como pueden ser 10, puede ser casi ninguno o uno casi, o casi 20, ¿verdad? Los que yo tenga que enviar hasta que me salga el error. Pero en promedio, cada 10 me van a salir con error. Ok, vamos a seguir aquí, vamos a continuar con otra distribución que es binomial negativa. ¿Okay? ¿Cómo se define la binomial negativa? De nuevo, seguimos teniendo experimentos tipo Bernoulli, ¿verdad? Donde tenemos éxitos o fracasos. Pero en este caso, X está definido como fíjense, esta se parece mucho a la que acabamos de estudiar, la geométrica. En la geométrica, X era la cantidad de intentos que yo tengo que hacer hasta que me salga un éxito. Ahora, en la binomial negativa es la cantidad de intentos que yo tengo que hacer hasta que me salgan R éxitos. Definimos R como la cantidad de éxitos que yo quiero. Sigamos con el ejercicio de el lanzamiento de dados. ¿Okay? Vamos a suponer que estamos en competencia, ¿verdad? Vamos a definir entonces, igual que antes, éxito es cuando me sale un 6. ¿Okay? Y vamos a suponer ahora que para que alguien gane una apuesta, necesita que la cantidad de veces que le salga el 6, la cantidad de éxitos para que gane es 3. ¿Okay? Necesita 3 éxitos para ganar. ¿Okay? Entonces, vamos a definir X como la cantidad de intentos que alguien tiene que hacer hasta que le salgan esos 3 éxitos, ¿verdad? Hasta que le salga 3 veces el 6. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es igual que la geométrica, pero en vez de que, para que sea como la primera vez o solo uno, es a un número dado. Sí. Ajá. En la geométrica es cantidad de intentos hasta que me salga hasta que una vez me salga el éxito. Esta es cantidad de intentos hasta que me salga R cantidad de éxitos. Y entonces veamos, la fórmula de la binomial negativa es X menos, es la cantidad de combinaciones X menos 1 de R menos 1 por P a la R por 1 menos P a la X menos R. ¿Okay? Vamos, entonces definimos, o la binomial negativa sería una variable aleatoria en la que me dice la cantidad de veces que tengo que hacer el experimento hasta obtener R éxitos. Veamos bueno, aquí viene la fórmula también de la media y la varianza. Y veamos un ejemplo. Dice, la probabilidad de que una cámara pase una prueba en particular es de 0,8. Eso sería el valor de P. Y el desempeño de las cámaras es independiente del desempeño de las otras. O sea, son ensayos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que la tercera falla se obtenga en 5 o menos pruebas? Fíjense que aquí ya me están preguntando por utilizando la probabilidad acumulada. Hagamos primero el cálculo de cuál es la probabilidad de que la tercera falla me salga en las
quinta prueba. Es decir, que yo tengo que hacer 5 pruebas para que me salgan 3 fallas, ¿verdad? Para que me salgan esos 3, entre comillas, éxitos. Entonces, utilizamos la fórmula esta. Aquí X, recuerden que es la cantidad de ensayos, eso sería 5. R es la cantidad de éxitos, que sería 3. Y P es la probabilidad, que aquí está definida como 0,8. ¿Okay? Usando en esta fórmula X igual a 5, significa que yo tengo que hacer 5 ensayos para obtener la falla. Si uso 4, significa que tengo que hacer 4 pruebas para obtener 3 fallas. Y X es igual a 3 cuando hago 3 ensayos y los 3 me salen con falla. ¿Okay? En este caso, el ejercicio me preguntan cuál es la probabilidad de que la tercera falla se obtenga en 5 o menos. Entonces ahí me están preguntando por la probabilidad acumulada de que X sea menor o igual a 5. Entonces todos los cálculos que hice antes, con X igual a 5, con X igual a 4 y con X igual a 3, sumados, me darían esta probabilidad que me están preguntando. ¿Okay? En este caso, bueno, haciendo las sustituciones correspondientes, el valor da 0,572. ¿Alguna consulta del cálculo? No. De tarea, para este mismo ejemplo, calculen la probabilidad de que yo tenga que hacer más, o bueno, no, hagámoslo aquí de una vez y ya con eso terminamos. ¿Cuál sería la probabilidad de que yo tenga que hacer más de 5 ensayos para obtener 3 fallas? Profe, es 1 menos 0.0572. Es correcto. Porque 0,0572 es la probabilidad de que yo haga 5 o menos. Entonces, la probabilidad de que yo tenga que hacer más de 5 sería 1 menos eso. Es correcto. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Vamos a quedar hasta aquí porque ya estamos sobre tiempo.